Saps que la gravació se m'enviarà a mi, Sí. Perfecte. Molt bé, doncs bon dia a tothom i moltes gràcies per estar aquí. Avui tinc el plaer de presentar-vos a l'Hermínio Martínez, que és professor agregat del Departament d'Energia Electrònica de l'UPC, fa docència a l'EBE i és membre del grup de recerca Energy Processing and Integrated Circuits d'aquest mateix departament i, a més, és el coordinador del grau d'Enginyeria de l'Energia de l'EBE. I en aquest sentit també voldria aprofitar per dir públicament el nostre agraïment perquè ens ha estat fent publicitat sobre aquests seminaris als estudiants del grau, amb la qual moltes gràcies per aquesta ajuda de difusió. I la seva tasca docent es desenvolupa en aquest grau, en assignatures com convertidors estàtics d'energia i energies renovables. I pel que fa a la recerca, actualment se centra en el camp de les microxarxes elèctriques i en sistemes de conversió electrònica per a aquestes aplicacions. Avui ens parlarà sobre com abordar el dimensionament de plantes solars fotovoltaiques i, aturo la presentació i et deixo que ens comparteixis la pantalla i comencis com vulguis. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies per la presentació, Pere. Presentaré la pantalla, abans de tot. Vale, crec que ja es veu la pantalla. Sí. Vale. Veiem PowerPoint. I el PowerPoint. Correcte. Bueno, gràcies per la presentació. Si no us importa, faré la presentació en castellà perquè la tinc preparada més el discurs en castellà, però bueno, evidentment, si n'hi ha preguntes en català o en anglès, cap problema. Os comento un poco el contexto, ¿vale? La idea cuando me lo comentó Ignasi a comienzo de estos seminarios, pues bueno, plantear un poco algún tema para que pudiera ser explicado en 40 minutos, pues bueno, es algo que tiene que ser muy puntual, pero me pareció buena idea, sobre todo porque me comentó el ámbito didáctico de estas conferencias o de estos seminarios, plantear un poco lo que hacemos en la asignatura de energías renovables y de hecho enmarcado en un proyecto que es este que llamamos MedSolar, que ya está finalizado, pero donde había una parte de experimentación, de montaje de plantas solares, pero también había una parte didáctica donde ingenieros que no tenían una formación explícita en energías renovables, pues pudieran tener formación en este ámbito. Entonces el curso es mucho más amplio, ¿vale? He intentado recoger, no sé si me voy mucho de tiempo, pues intentaré simplificar, pero en principio la idea es, pues bueno, unos ítems de plantear el dimensionado de sistemas solares, plantas solares o instalaciones solares fotovoltaicas para consumo. En principio lo vamos a basar con pequeños consumos, pero que evidentemente se puede extrapolar a grandes instalaciones. ¿De acuerdo? Esta es un poco la idea, el contexto del seminario de hoy. ¿Vale? Cuando hablamos de plantas fotovoltaicas, generalmente han de cumplir pues, una serie de objetivos, deben de, pues, en principio, abordarse de manera que podamos cumplir esos objetivos, como pueden ser estos que vemos en la transparencia. Es decir, desde algo tan evidente como que operen eficientemente hasta pues, cosas que también son bastante de sentido común. Es decir, un dimensionado, por ejemplo, adecuado, de manera que el sistema pues, pueda alimentar todo lo que es la instalación, que haya un plan incluso de mantenimiento, de seguridad por parte de los usuarios, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando hablamos de un dimensionado, no es de hecho en sí solamente el dimensionado, sino que comprende toda una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, que es lo que llamamos el diseño global de una instalación fotovoltaica. ¿De acuerdo? Aquí, evidentemente, por condiciones de limitación de tiempo, nos vamos a centrar más en el aspecto, digamos, más sistemático del dimensionado para ver cómo se debe de abordar. Cuando hablamos de un sistema de este tipo, pues básicamente estamos hablando de un sistema que tiene diferentes componentes que son por todos conocidos, como pueden ser evidentemente la generación fotovoltaica, los paneles solares por un lado. Luego tenemos que hablar, pues bueno, si ese sistema tiene que tener o no tiene que tener almacenamiento, por otro lado. Y luego el aspecto, sobre todo, de a dónde va esa energía. Es decir, si esa energía va a ir pues, a unas cargas en continua, que podría ser,
dependiendo de la aplicación final. Por tanto, esto conlleva que utilicemos un equipamiento, pero en general es cierto que la mayoría de cargas que estamos hablando normalmente son cargas de alterna, con lo cual también tenemos que tener en cuenta que hay un equipamiento asociado que debe de abordarse, que no debe de obviarse, porque evidentemente el dimensionado de un sistema de este tipo no solamente son los paneles y las baterías o el sistema de almacenamiento, sino que engloba también esa electrónica que nos permite hacer la conversión desde la generación o el almacenamiento que normalmente es en continua, ¿vale? Y el posible consumo que puede ser en continua o puede ser en alterna. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un dimensionado de este tipo de instalaciones, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es de dónde partimos, que son estos input data, estos datos de entrada, que generalmente es los datos que nos van a servir como especificaciones de diseño, ¿vale? Aquí, pues, tenemos que hablar, evidentemente, de la demanda de energía que necesitamos para nuestra instalación, esto por un lado, pero luego, por otro lado, aquello que evidentemente es aspectos desde el punto de vista, vamos a decirlo, de la instalación. Es decir, aspectos de, por un lado, condicionantes ambientales, radiación solar principalmente, también podría ser temperatura, y luego aquellos parámetros de interés de nuestra instalación. Por ejemplo, pues cuál es la eficiencia de los paneles, cuáles son las características eléctricas de esos paneles, etcétera, etcétera, ¿vale? El etcétera, pues aquí también podría incluir el aspecto de las baterías y demás. Entonces, fijaros que tenemos pues dos puntos a tener en cuenta en estos datos de entrada o en estas especificaciones de diseño. Por un lado, lo que sería la demanda energética, ¿vale? Es decir, qué necesitamos cubrir de energía, y por otro lado, cuál es la oferta energética que tenemos en nuestra instalación. A partir de esta información, fijaros que el objetivo del dimensionado básicamente pasa por obtener unos datos de partida que se pueden clasificar en cuatro cosas sobre todo importantes, que es por un lado el área de generación fotovoltaica que necesitamos, los amperios hora, la capacidad de almacenamiento que necesitamos de baterías, y luego todo lo que es el dimensionado de la electrónica, sobre todo cuando hay convertidores o controles de carga de baterías, convertidor de CDC, y cuando tenemos el inversor para alimentar cargas de alterna. Por tanto, tenemos que dimensionar estos cuatro bloques a partir de estos datos de entrada, pero la cosa no solamente queda aquí. Fijaros que cuando estamos hablando también de un dimensionado, también hay que tener en cuenta que el dimensionado pasa también, pues, por ejemplo, por calcular adecuadamente el cableado que tenemos en esa instalación, algo que parece evidente, pero que hay que hacerlo y que muchas veces se pasa muy por encima. Y luego todo lo que es, por decirlo así, el aspecto económico. Es decir, si esta instalación se amortiza o no se amortiza, y si se amortiza durante cuántos años, ¿vale? Y hacer un estudio incluso de pérdidas de la instalación y aspectos asociados como pueden ser el plan de mantenimiento, el plan de reemplazo de algún componente como pueden ser baterías, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la primera parte, por esto que os decía de tiempo, limitación temporal, pero hay que tener en cuenta que lo que es el dimensionado va más allá de estos aspectos meramente técnicos como podrían ser calcular el número de metros cuadrados de captación solar que necesitamos o sistema de almacenamiento. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando atacamos un problema de dimensionado de instalaciones solares? Pues básicamente lo que hay que hacer es un estudio de qué hay que cubrir como demanda energética. Es decir, cuál es la demanda de nuestra instalación, que puede ser una instalación de cualquier tipo. Una instalación aislada de la red eléctrica, como puede ser pues, una masía, por ejemplo, una instalación para una vivienda, por ejemplo, un sistema de bombeo para cubrir pues, una cierta cantidad de agua para una instalación agropecuaria, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por tanto, fijaros que lo que es el diseño siempre pasa por hacer eso, hacer una evaluación, una estimación de cuál es la energía que necesitamos cubrir. ¿Vale? Aquí hay algunos aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo esto que os destaco aquí, pues bueno, se deben de evitar aquellos sistemas que tienen gran consumo, ¿vale? Teniendo en cuenta que aquí la limitación de energía
es evidente, tenemos una energía eléctrica pues que tiene ciertas limitaciones porque se pueden disparar el número de paneles, ¿vale? Pero teniendo en cuenta esto, nos debemos de ir a hacer un estudio de estos consumos si tenemos el equipamiento, si contamos con el equipamiento, y si no, tenemos que hacer una estimación de nuestra instalación, ¿vale? Aquí siempre se aconseja, evidentemente, hablar de equipamiento, si se puede, que tenga la máxima eficiencia energética, ¿vale? Sabemos que en la Unión Europea, pues, esto desde hace ya años se está trabajando y tenemos todo el etiquetaje de eficiencia energética para la mayoría de electrodomésticos. Estamos hablando de instalaciones domésticas, con lo cual en este tipo de instalaciones es necesario, ¿vale? Aconsejable, pero yo diría que incluso necesario, pues obtener electrodomésticos, tener equipamiento con máxima eficiencia para reducir el consumo de nuestra instalación. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo atacaríamos entonces el dimensionado? Pues básicamente lo atacaríamos teniendo en cuenta una serie de pasos. Yo siempre digo que es bastante sistemático porque, bueno, hay que tener en cuenta pues qué necesitamos y qué es lo que podemos disponer como energía ofertada, y a partir de lo que necesitamos y de la energía ofertada, pues determinar el dimensionado de los diferentes elementos que tenemos. Entonces, básicamente pasa por estos pasos. Necesitamos hablar de con qué tensiones vamos a tener, con qué tensiones vamos a trabajar en nuestra instalación, hacer eso que comentábamos, demanda energética, ver cuánta energía necesitamos cubrir, hacer un estudio de pérdidas, que es bastante importante, es decir, en nuestra instalación hay un conjunto de elementos que no tienen eficiencia 100% y que por tanto debe de hacerse un análisis o un estudio de pérdidas, hacer un estudio también de la inclinación adecuada de los paneles. Esto nos va a permitir conocer la radiación solar disponible en nuestra instalación. A partir de esta radiación disponible y de la inclinación de los paneles, podremos seleccionar un modelo concreto de panel que esté disponible en el mercado y a partir de esto calcular el número de paneles adecuados. ¿De acuerdo? Por tanto, nos va a permitir primero saber cuántos paneles necesitamos. Esto por un lado. Esto a continuación nos va a permitir también obtener la capacidad de almacenamiento adecuada. Y finalmente vamos a terminar, por decirlo así, con lo que sería el cálculo de la electrónica requerida y finalmente lo que sería todo el cableado, el wiring, el cableado requerido para los diferentes tramos que tenemos en nuestra instalación, ¿vale? Al final, siempre es interesante tener, pues bueno, una especie de tabla Excel de resumen a lo largo de los 12 meses del año para ver si cubrimos o no cubrimos esa demanda energética. Este sería un poco el procedimiento sistemático de dimensionado de una instalación fotovoltaica típica que podemos encontrar en muchas instalaciones. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos hablando de una instalación de este tipo, con los diferentes elementos que ya hemos comentado: generación fotovoltaica, almacenamiento, electrónica de conversión, continua si tenemos cargas en continua, y continua alterna si tenemos cargas en alterna. Este sería el aspecto. Por tanto, podemos poner un ejemplo, es decir, una instalación que se deba cubrir en una determinada zona geográfica, como por ejemplo, bueno, pues un ejemplo que aquí tenemos a nivel numérico, pues son en los Pirineos de Lleida, provincia de Lleida, ¿vale? De manera que nuestra instalación, pues bueno, va a ser una instalación que va a consistir en los 4 elementos que estamos comentando aquí, básicamente, aparte del cableado y demás, ¿de acuerdo? Por tanto, empezamos con el dimensionado para ver este proceso sistemático por dónde iría. Primero que hay que hacer es fijar voltajes. Es decir, en nuestra instalación, una cosa importante es fijar cuáles van a ser los voltajes de operación. Aquí hay diferentes tendencias, ¿vale? Desde que empezó la energía solar fotovoltaica hace ya bastantes décadas, pues se ha venido trabajando con tensiones bajas, 12, 24, 48 voltios, y en los últimos años está empezándose a incrementar, bueno, o ya lleva algunos años trabajándose con tensiones relativamente elevadas, de centenares de voltios en instalaciones fotovoltaicas, por un tema sobre todo de cableado.
Es decir, cuando yo trabajo con voltajes pequeños y tengo potencias relativamente importantes, el problema está en que las intensidades que circulan por el cableado se disparan, pueden ser elevadas, y por tanto conviene tener tensiones que se incrementen en la medida de lo posible para que la intensidad baje de forma proporcional. Entonces, aquí tenemos unos números de voltajes más o menos típicos, pero que en cualquier caso son fijos. ¿Vale? Son fijos porque, por ejemplo, pues estamos hablando de bajas tensiones como 24 voltios cuando estamos en entornos de pocos kilovatios. Cuando ya la cosa se incrementa, pues ya nos vamos a decenas o centenas de voltios. Por ejemplo, instalaciones típicas de 48, de 60 y tantos o 100, 120 voltios. Y luego, para grandes instalaciones, las tensiones podemos ver que aquí ya se van por encima de 120, como pueden ser instalaciones o huertos solares, donde lo que tenemos son tensiones incluso de 600 o incluso de algún kilovolt. ¿De acuerdo? Por tanto, esto en nuestra instalación lo hemos de definir y a partir de aquí podemos empezar a trabajar. Siguiente punto. Si decidimos los voltajes, eso lo dejamos aparcado. En nuestra instalación, como es una instalación, el ejemplo que yo estoy poniendo es pequeño, escogemos 24 voltios. Lo siguiente es la demanda energética. ¿Vale? Para la demanda energética tenemos que hacer una estimación lo más exacta posible a el consumo que realmente vamos a tener. ¿Vale? Si tenemos datos, por ejemplo, de consumo en nuestra instalación, porque es una instalación que ya está y tenemos, por ejemplo, pues consumo gracias a las facturas de electricidad, por ejemplo, pues es una información útil. Y si no, pues básicamente lo que hay que valorar es, sobre todo, cada día el consumo que vamos a tener en nuestra instalación. ¿Vale? Es tan simple como saber qué potencia vamos a tener en las diferentes cargas, cuántas unidades de esas cargas vamos a tener. Aquí pongo varios ejemplos típicos, por ejemplo, iluminación en una vivienda y cuántas horas de funcionamiento estimadas vamos a tener. Con lo cual esto nos lleva, pues, finalmente a unos vatios hora de energía consumidos cada día. Fijémonos que esto es en DC. Lo mismo podemos hacer en AC. De manera que, al final, lo que nos queda es una energía total, que es nuestro consumo, que vamos a tener en esa instalación. Es posible que, por ejemplo, en una instalación típica no tengamos consumo en continua y que solamente tengamos consumo en AC, que es lo típico que podemos encontrar en cualquier vivienda, con lo cual tampoco habría ningún problema. ¿De acuerdo? Por tanto, ese sería el punto de partida en cuanto a consumo. Pero evidentemente la cosa no queda aquí. La cosa no queda aquí porque una cosa importante es tener en cuenta sobre todo las pérdidas. Aparte del consumo, ¿cuántas pérdidas vamos a tener? Aquí sobre pérdidas hay bastante publicado, hay bastantes cosas, bastantes trabajos, libros, etcétera, desde hace ya bastantes años, que habla cuál sería la correcta estimación de las pérdidas que podemos tener en una instalación fotovoltaica. ¿Vale? Lo que se estima es que, por un lado, hay que tener en cuenta las pérdidas por conexión, ¿vale? Que se pueden tener como punto de partida, pero que serían en torno a un 10, 15, como mucho 20%, 20 quizás sería excesivo, estaríamos normalmente hablando de un 10%, pero aparte de estas pérdidas, lo que tenemos es normalmente otras pérdidas que pasan por una buena aproximación, es utilizar esta ecuación, que nos da un parámetro de pérdidas, un KT, que sería un parámetro que tiene en cuenta todos aquellos aspectos de pérdidas, de falta de eficiencia 100%, que podemos tener en los diferentes elementos de nuestra instalación. ¿Cuáles son? Básicamente son aspectos como pueden ser pues, el aspecto de autodescarga de la batería, por tanto las pérdidas propias de la batería, la eficiencia o las pérdidas que puede tener, por ejemplo, la conversión continua alterna o continua, los convertidores que tenemos. Por ejemplo, en nuestra instalación también tenemos que tener en cuenta los días de autonomía de la instalación, etcétera, etcétera. Fijémonos que, aparte de lo que serían las constantes CAS, que son las pérdidas o contemplan las pérdidas, ahora os daré algunos valores típicos, también hay dos parámetros a tener en cuenta, que son los días de autonomía de nuestra instalación, es decir, cuánto queremos que nuestra instalación, cuando no tenemos sol, pueda estar funcionando, ¿vale? Es lo que llamamos los días de autonomía
para que esa instalación pues, proporcione la energía necesaria, aunque no tengamos energía solar, aunque no tengamos sol, debido a días nublados. Y por otro lado, la profundidad de descarga de la batería, ¿vale? Que es algo a tener también en cuenta. Entonces, a partir de aquí, tenemos una serie de valores más o menos estándares. Si tenemos los datos, porque, por ejemplo, los convertidores, el inversor, por ejemplo, es algo bastante fácil obtener cuál sería el parámetro KC, este parámetro de eficiencia, ¿vale? Pues mejor, si lo tenemos por parte del fabricante, pues evidentemente es mucho mejor. Y si no, estos parámetros como por ejemplo el KA y el KB, que tienen que ver con las baterías, es un poco más difícil encontrarlos, porque muchos fabricantes no lo suelen dar cuando proporcionan la información, por ejemplo, de sus baterías. Entonces, a partir de aquí, podemos utilizar como valores típicos lo que nos dan los fabricantes o, por ejemplo, estimaciones más o menos buenas para poder hacer o calcular ese parámetro KT total, parámetro de pérdidas total, que podemos meter en nuestro dimensionado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los días de autonomía? El parámetro de días de autonomía a tener en cuenta. Pues bueno, depende un poco del tipo, la tipología de instalación. Claro, a más días de autonomía, seguramente más más generación vamos a necesitar, más paneles, más metros cuadrados de panel. También es cierto que más baterías vamos a necesitar, etcétera, etcétera. Por tanto, siempre tenemos ese valor, por decirlo así, de compromiso entre no quedarnos cortos, es decir, no poner pocos días de autonomía, de manera que es posible que nos quedemos sin energía, por un lado, y por otro lado, que tampoco tengamos un número excesivo, de manera que el dimensionado, evidentemente, desborde lo que sería el presupuesto. Por tanto, debemos de escoger un poco unos días de autonomía que sean más o menos típicos o que sean más o menos razonables, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos hablando, pues dependería mucho de la zona geográfica donde estemos. Por ejemplo, si estamos hablando de la zona nuestra, zona mediterránea, pues bueno, lo normal es que estemos hablando de 2-5 días, ¿de acuerdo? Pero ya si nos vamos a zonas críticas, como puede ser norte de Europa, etcétera, pues evidentemente los días de autonomía deben de ser mucho más elevado este número. Por tanto, esto es un parámetro subjetivo, en cierta manera, pero que hay que tener en cuenta, ¿vale? De hecho, hay también por ahí algún artículo que habla de lo que sería, pues bueno, en función de la disponibilidad, lo que aquí llama availability, la disponibilidad de la instalación, ¿vale? En un tanto por ciento, fijaros que tenemos un 95, un 99%, ¿cuál serían el almacenamiento, la energía almacenada, la capacidad de las baterías que necesitaríamos en función también de las horas pico solares, ¿vale? Que por decirlo así, las horas pico solares ahora aparecen más adelante, pero serían las horas que tenemos disponibles de sol cada día, ¿vale? Es decir, horas útiles de sol, aquellas horas que podríamos decir que nos sirven para, pues, por ejemplo, generar suficiente energía para cargar baterías, ¿de acuerdo? Entonces ya vemos que, bueno, pues podemos tener una serie de días de autonomía, ¿vale? De manera que estos días de autonomía se contempla que en función de la disponibilidad de la instalación y de las horas pico de sol, puede ser más grande o más pequeño, ¿vale? De hecho, ahí también, aparte de estas gráficas, hay unas ecuaciones que también dependen esos días de autonomía de esas horas pico solares, horas de sol útiles que podemos tener en nuestra zona geográfica, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio es algo que evidentemente hay que valorar y que esto nos puede hacer que el dimensionado sea más o menos exagerado. Fijémonos que además de los días de autonomía, si nos recordamos la expresión aquella de la KT, fijaros también que tenemos también un parámetro que es la profundidad de descarga. Es decir, hasta cuánto podemos descargar nuestro sistema de almacenamiento, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una capacidad instalada de tantos amperios hora, pero un sistema de almacenamiento no podemos vaciarlo, no podemos descargarlo completamente. Tenemos que tener un tope, que es lo que llamamos la profundidad de descarga, que es el nivel máximo de descarga que podemos conseguir en nuestra instalación. ¿De qué depende? Básicamente depende de la tipología de baterías. Es decir, tenemos baterías de muchos tipos, ¿vale? Que no vamos a entrar, pero
si vemos por ahí pues referencias sobre almacenamientos, dependientemente de con dependencia de esta tecnología, pues podemos llegar a tener una profundidad u otra de descarga de los sistemas de almacenamiento, ¿vale? Generalmente, cuando estamos hablando de instalaciones fotovoltaicas, estamos hablando de profundidades de descarga importante, porque, por suerte, los sistemas de almacenamiento de renovables suelen ser sistemas potentes, suelen ser sistemas más o menos importantes, ¿de acuerdo? Fiables. Cuando digo potentes me refiero a fiables y por tanto podemos descargarlos de forma acusada, que esto es algo interesante. Por lo tanto, a partir de aquí, ¿vale? Teniendo en cuenta estos días de autonomía que estábamos comentando, esta profundidad de descarga y estas constantes que dependen de los componentes de nuestra instalación, podemos obtener, como en este caso, un parámetro, que es esta KT, que en el caso que tenemos, fijaros que queda dividiendo al consumo de nuestra instalación para obtener una C', que sería ese consumo total que tendríamos teniendo en cuenta no solamente la demanda energética, sino la demanda energética más las pérdidas de nuestra instalación. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto, ya nos podemos ir a la inclinación. Es decir, cuál es la inclinación óptima que le podemos dar a nuestros paneles. Esto es un aspecto importante. Aquí hay varios métodos, ¿vale? Podemos dar, pues, o podemos hablar de una inclinación que tiene que ver mucho con la latitud de la zona geográfica y, de hecho, pues tenemos aquí algunos, bueno, un criterio muy simple es pues en función de la latitud de la zona geográfica, la inclinación de los paneles, pues acentuarla más o acentuarla menos, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente estamos hablando de que en nuestra instalación, en la zona geográfica nuestra, por ejemplo, aquí en la zona de Cataluña, pues con una latitud de 40 y tantos grados, las inclinaciones están en torno de 50, pero hay métodos que lo que hacen es dar una inclinación más o menos idónea, más o menos óptima, en función de diferentes condicionantes. Sabemos que la inclinación pues, debería de ser más acusada en invierno y en verano debería de ser más horizontal, los paneles tendrían que estar menos inclinados, pero en cualquier caso, ¿vale? Una buena precisión, una buena regla podría ser esta que os coloco aquí. Es decir, si estamos hablando de instalaciones que trabajan durante todo el año, pues sería darle la latitud, coger la latitud y 10 grados de inclinación adicionales, por lo tanto estaríamos hablando, por ejemplo, en la zona de Cataluña de unos 50 y tantos grados. Para instalaciones que van a trabajar en verano solamente, por ejemplo, instalaciones en piscinas, etcétera, pues estaríamos quitándole unos 5 grados. Y para aquellas instalaciones que van a trabajar en época invernal, perdón, por ejemplo, estaciones de esquí y demás, pues podemos tener unas inclinaciones bastante más acusadas. Puede ser la latitud más unos 20 grados, de manera que acentuemos la captación de energía en esos meses más invernales. ¿De acuerdo? Esto es una opción que es bastante típica, bastante buena, pero aparte de esto, tenemos métodos. Unos métodos que son, aquí os comentaba en la transparencia anterior, que son métodos que también se pueden utilizar. ¿De acuerdo? No lo voy a comentar porque si no me iría bastante de tiempo, pero en principio hay dos métodos bastante típicos que son el método del mes crítico, que básicamente consiste, lo comento la idea, básicamente consiste en dar una inclinación de manera que esa inclinación fomente la captación de energía, o de hecho la captación no, sino la relación consumo-radiación obtenida en aquel peor de los 12 meses del año. Es decir, hay que localizar cuál es el peor mes del año y en ese peor de los meses lo que hay que hacer es dar una inclinación de manera que la captación de energía sea óptima para ese mes. Esa sería la idea. Y luego lo que tenemos es otro criterio, que es lo que se llama el criterio de máxima captación anual, que sería lo mismo, pero en vez de localizar el peor de los 12 meses del año, donde hay que dar una inclinación óptima, lo que hacemos es hacer un promedio anual y dar aquella inclinación de manera que se fomente para esa inclinación la captación, que se fomente o que se potencie esta radiación, el consumo partido de la radiación para una determinada inclinación. Es decir, cuál es la inclinación óptima para que este cociente consumo
partido radiación sea el mejor. ¿De acuerdo? Entonces, un criterio potencia justamente el peor de los meses del año y el otro lo que hace es obtener una inclinación de manera que la inclinación lo que haga sea optimizar el consumo medio anual de nuestra instalación. ¿De acuerdo? Entonces, son dos criterios que se utilizan bastante, pero que en general los resultados que podemos obtener no difieren mucho de esta regla más bien empírica que os comentaba en esta transparencia. ¿De acuerdo? Por tanto, son diferentes aspectos. Aquí tenéis cuál sería el desarrollo de estos criterios, pero cualquiera de estos nos daría una inclinación más o menos idónea. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería, ya tenemos la demanda energética de nuestra instalación, ya conocemos cuál es la inclinación óptima. Siguiente paso sería cuál es la radiación para esa inclinación y para esa zona geográfica que tenemos disponible. Es decir, cuál es la energía solar disponible de nuestra instalación. Aquí también hay... Sí. Herminio, una pregunta rápida sobre la inclinación. ¿No valdría la pena utilizar un sistema de traqueo o incluso cambiar 2 o 3 veces manualmente para instalaciones pequeñas la inclinación? Sí, aquí también hay bastante cosa hecha de cuál es la mejora que tú puedes llegar a tener, por ejemplo, si tienes un sistema de tracking. Entonces, por ejemplo, un sistema de tracking muy simple sería, pues lo típico, que cada X tiempo, por ejemplo, con cada cambio de estación, pues fueras a cambiar la inclinación solar. La inclinación de los paneles para que la inclinación fuera óptima a lo largo de las 4 estaciones del año. Eso sería un sistema de tracking, por decirlo así, manual. ¿De acuerdo? Y luego estaría el tracking automático, el sistema automático de tracking. Esto encarece la instalación, sobre todo si estamos hablando de una instalación doméstica. ¿Vale? En huertos solares, por ejemplo, se hace. Normalmente sabemos que se hace porque la mejora que tenemos es importante. La estimación que se está hablando, cuando estamos hablando de tracking manual, esto de subir cada 3 meses a cambiar la inclinación, estaríamos hablando de una mejora de un 15%. Hay trabajos que hablan de una mejora de este tipo, ¿vale? Entre 15 y 20%. Y luego, si tenemos tracking automático, la mejora se incrementa de forma significativa. Nos vamos a un 30, 35, incluso 40%, se está hablando. Por lo tanto, teniendo en cuenta que conlleva un coste, sobre todo el tracking automático, ¿vale? El aspecto de tener un sistema de seguimiento es interesante. Sí, sí. ¿Vale? Una vez que tenemos, bueno, continúo, una vez que tenemos lo que sería la inclinación, ya tenemos la demanda, tenemos la inclinación, siguiente paso, tener la radiación para esa inclinación que le hemos dado a nuestra instalación. Aquí hay diferentes alternativas, ¿vale? No las vamos tampoco a comentar, pero ahí básicamente se pueden recoger en 3, que son utilizar tablas, ¿vale? Que hay publicada montones de tablas sobre este aspecto. Por otro lado, pues utilizar una página o algún aplicativo, por ejemplo, esta página web que es de la Unión Europea, que lo que proporciona es información de la radiación solar que tenemos. Prácticamente me parece que hoy en día ya trabaja para todo el mundo, ¿vale? Inicialmente fue solamente para Europa, pero se ha ido extendiendo y actualmente esta página ya contiene información prácticamente creo que de todo el mundo o casi. ¿De acuerdo? La NASA, por ejemplo, también tiene otra, etc. Por tanto, ¿la idea cuál es? La idea es obtener, por ejemplo, tablas de este tipo, de manera que nos den para cada uno de los posibles ángulos que tenemos y a lo largo de los 12 meses del año podamos tener cuáles los kilojulios por metro cuadrado o los vatios hora por metro cuadrado, es decir, energía por metro cuadrado y por día típico de cada uno de los 12 meses del año. ¿De acuerdo? Esta es una tabla, por ejemplo, sacada de esta referencia, de manera que para Lleida, por ejemplo, pues tenemos que para diferentes inclinaciones y para los 12 meses del año, pues tenemos estos kilojulios por metro cuadrado y por día típico de mes de cada uno de los 12 meses del año. ¿De acuerdo? Si no, podemos ir a esta que os comentaba, de manera que aquí podemos pues, poner una zona, una posición geográfica determinada y como podemos ver, pues bueno, nos aparecen para los 12 meses del año, nos van apareciendo esta información, además para diferentes inclinaciones y además
la propia página suministra una inclinación adecuada. ¿De acuerdo? Por tanto, esto lo podemos obtener sin ningún problema. También hay que tener en cuenta que siempre estamos hablando de paneles orientados al sur. Esto es importante porque si no hay que tener en cuenta lo que llamamos un parámetro de pérdidas por orientación, también a tener en cuenta que viene dado pues, por esa inclinación que le hemos dado a los paneles y luego respecto del sur, la desviación que tenemos de los paneles. Es decir, si no podemos ubicar los paneles mirando al sur, sino que tenemos una cierta inclinación que es beta, pues esa beta hay que tenerla en cuenta en este parámetro y, por ejemplo, aquí, pues si tuviéramos, por ejemplo, paneles a 51 grados y una pérdida de 30 grados respecto del sur, pues fijémonos que tendríamos un parámetro de 0,69 que habría que considerar como factor multiplicativo para la radiación que realmente vamos a tener. ¿De acuerdo? Esto también es algo a tener en cuenta. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos toda la información disponible y ahora nos tenemos que ir a cuántos módulos necesitamos. Para los módulos, lo primero que tenemos que hacer básicamente es conocer sus datos técnicos, sobre todo la potencia en el punto de máxima potencia, lo que se llama potencia pico, y luego aquellos parámetros eléctricos de voltaje e intensidad. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, el A150 es un modelo convencional y a partir de esto, de esta información, sobre todo la intensidad en el punto de máxima potencia, los amperios que proporciona un panel y de las horas pico solares que podemos tener en esa zona geográfica, podemos calcular la energía de un módulo solar. Es decir, cuál es la estimación en amperios hora que tenemos cada día de ese modelo de panel solar. Fijémonos que aparece este parámetro que decía antes, que era las horas pico solares. ¿Vale? Las horas pico solares básicamente es un parámetro que es, desde el punto de vista de dimensionado, es bastante interesante porque a pesar de que tiene esta definición formal, lo podemos ver como las horas útiles de sol. ¿Vale? Básicamente es las horas que con una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado pues podríamos tener la misma energía que tendríamos en esa zona geográfica. ¿De acuerdo? Es decir, en nuestra zona geográfica la energía que tenemos va variando a lo largo del día y por tanto la integral de esta especie de campana de Gauss sería la energía total, pues las horas pico solares sería, si en vez de tener esta evolución en forma de campana de Gauss tuviéramos una evolución constante de 1000 vatios por metro cuadrado, ¿durante cuántas horas tendríamos que estar dando esa potencia solar para tener la misma área que en la zona geográfica equivalente, en la zona geográfica real? ¿De acuerdo? Es decir, es una aproximación rectangular de la energía que tenemos dentro de esa campana de Gauss. Entonces eso nos da pues una estimación de horas útiles de sol. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estas horas pico solares lo podemos encontrar o la podemos obtener muy fácilmente a través de la radiación que tenemos en nuestra zona geográfica. Por tanto, de hecho hay un cambio de unidades muy fácil, que son las horas pico solares, las puedo obtener a partir de esta radiación solar, esta energía por metro cuadrado y por día que comentaba antes, ¿vale? Dependiendo de si lo expresamos en julios o lo expresamos en vatios, podemos hacer este cambio de unidades, de manera que es un parámetro que a partir de la radiación solar, esta tabla que os comentaba antes, y con este cambio de unidades que aparece en la transparencia, fijaros que podemos obtener estas horas útiles de sol que tenemos, que es la última columna, en nuestra zona geográfica. Fijaros que esto depende solamente de la zona geográfica donde estemos, no depende del tipo de módulo solar que escojamos. Pero ahora, a partir de este dato y del módulo solar que escojamos, fijémonos que ya puedo contemplar cuántos paneles en paralelo yo puedo conectar. ¿Que vendría dado por qué? Vendría dado por el consumo que yo tengo en mi instalación, cuál es la demanda total de energía, contemplando pérdidas, obviamente, dividido la energía que me puede proporcionar un módulo solamente, que vendría dado por las horas pico solares, que son evidentemente horas, unidades de hora, multiplicado por los amperios que puede proporcionar ese panel
y por un coeficiente de eficiencia que contemple, por ejemplo, pérdidas por suciedad, ¿vale? O, por ejemplo, por falta de ortogonalidad, de perpendicularidad con la radiación solar, etc. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nuestro consumo era en esos 147 que aparecía antes, dividido por estos parámetros, el 440, por ejemplo, es para el modelo que habíamos cogido de panel solar, esto nos sale pues una aproximación de 9 módulos. Ojo, 9 módulos que no son módulos, sino que son strings en paralelo. Es decir, esto sería el número de paneles, el número de strings que tendríamos que colocar en paralelo, ¿vale? Es decir, conexiones de ramas en paralelo, para que esas ramas en paralelo pudieran proporcionar la energía necesaria para el sistema de almacenamiento, para el sistema para nuestra instalación solar. ¿De acuerdo? ¿Qué nos quedaría? El número de paneles en serie. Fijaros que el número de paneles en serie sería esa tensión nominal que había dicho al comienzo de la sesión, dividido en la tensión que da un solo panel. Y entonces nos van a aparecer, en este caso, si habíamos escogido 24 voltios como tensión típica y nuestro panel proporciona 34, pues por aproximación nos vamos a un panel necesario en nuestra instalación. Con lo cual, fijaros que para este tipo de instalaciones tendríamos en total 9 bifurcaciones, 9 ramas de paneles y cada una de ellas tendría un panel solamente. ¿De acuerdo? Ese sería, por decirlo así, el aspecto final que tendría que tener nuestra instalación solar. ¿Qué quedaría? Quedaría básicamente 3 cosas más, ¿vale? Que sería la capacidad de almacenamiento por un lado, cuánta capacidad necesitamos almacenar y luego el dimensionado de los convertidores. Las baterías, rápidamente, sabemos que un aspecto importante es la capacidad nominal en una batería, es decir, cuántos amperios hora tiene esa batería. Cuántos amperios hora ese fabricante nos dice que la batería en cuestión va a tener. Esto es un parámetro que cambia bastante porque la capacidad de una batería depende de muchos parámetros. Por ejemplo, depende del tiempo de descarga, de la intensidad con la que descarguemos, de la temperatura, etcétera, etcétera. ¿Vale? No vamos a entrar en detalle, pero básicamente la capacidad se mide en amperios hora, ¿vale? Para un determinado, lo que se llama rango de descarga, o para un determinado margen de descarga. Es un parámetro a tener en cuenta, que evidentemente tenemos que ver cómo nos lo da el fabricante. Básicamente el fabricante, vamos a encontrar, que no sé por qué no aparece la foto, ¿vale? Pero básicamente en la parte superior aparecía la foto del fabricante. Básicamente lo vamos a encontrar, está sacado de un datasheet, pues para un rango de descarga de 20 horas, ¿cuál sería, en este caso, la capacidad de nuestra batería en amperios hora? Que serían 2430. Aquí la descarga, que vamos a considerar típicamente, es a 20 horas porque para una descarga de 20 horas, esta es la capacidad que llamamos nominal o típica de una batería. Aparte de esta velocidad de descarga, a 20 horas, también podemos encontrar otras capacidades diferentes, por ejemplo, a más horas o a menos horas. Lo que pasa es que para una instalación solar, típicamente, este valor de capacidad, en este caso de 2430, es lo que se llama la capacidad nominal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos la capacidad de almacenamiento? Pues bastante fácil. Yo tengo que cubrir una serie de amperios hora por día. Yo tengo unos días de autonomía en nuestra instalación y yo sé qué profundidad de descarga o considero una profundidad de descarga determinada en nuestro sistema de almacenamiento. Por ejemplo, en este caso, un 70%. Con lo cual, teniendo en cuenta consumo diario de mi instalación, teniendo en cuenta días de autonomía que quiero en mi instalación y la profundidad de descarga, tenemos que tener un sistema de almacenamiento de 2527. Ahora, ¿cuántas baterías deberíamos conectar en paralelo? Pues teniendo en cuenta que la capacidad de nuestra instalación va a utilizar baterías con 2430, que sería este valor que comentaba antes, pues fijémonos que prácticamente con una batería, ¿vale? Es decir, con una batería en este caso o
una rama en paralelo, tendríamos suficiente para proporcionar toda la energía de nuestra instalación. Fijémonos que esto sería ramas en paralelo, es decir, strings de baterías, pero la pregunta es, ¿cada string cuántas baterías tendría? Pues dependerá de la tensión de la batería. Fijémonos que estas baterías, muchas veces, aquí no sé por qué no aparece, ¿de acuerdo? Porque en la foto aparecía, aquí aparecería el voltaje. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es el voltaje de nuestro sistema de almacenamiento. Y cuando tenemos estas grandes baterías, que son sistemas de almacenamiento importantes para sistemas fotovoltaicos, las tensiones nominales suelen ser pequeñas. Suelen ser, por ejemplo, de 2 voltios. Con lo cual, si yo tengo que mi instalación va a tener tensiones de 24 voltios, 24 dividido 2, necesitaríamos 12 baterías en serie en cada una de las strings. Con lo cual, fijémonos que nuestro sistema global de almacenamiento tendría que tener una sola string, una sola rama, pero estaría formada por 12 baterías, de manera que entre positivo y negativo tendríamos los 24 volts. ¿De acuerdo? Por tanto, ese sería el dimensionado del sistema de almacenamiento. ¿Qué quedaría? Quedaría básicamente, ¿vale? Aquí tengo alguna foto para que veáis cómo quedaría, pues bueno, el conexionado dentro de un armario para que la temperatura no afecte en exceso al sistema de almacenamiento, porque se ven fuertemente influenciadas por la temperatura. ¿Vale? Lo que nos quedaría para finalizar, ¿qué sería? Pues básicamente el dimensionado de la conversión continua-continua, si la hay, y de la conversión continua alterna. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa para el dimensionado de del convertidor de carga, el DC-DC, básicamente tenemos que tener en cuenta varias cosas como por ejemplo las tensiones, etc. Pero sobre todo, qué intensidades vamos a tener a la entrada y a la salida de ese convertidor. Porque el modelo que yo escoja tiene que soportar esas intensidades. ¿Cuál es la intensidad más crítica aquí? La intensidad más crítica viene dada por la intensidad de la parte de generación. Es decir, los paneles solares proporcionan un amperaje y ese amperaje tiene que ser soportado por el regulador. ¿Cómo podemos calcular ese amperaje? Pues básicamente, a partir de la potencia del panel solar que hayamos escogido y de la tensión que proporcionen, fijémonos que yo calculo la intensidad que me da un panel solar, ¿vale? O directamente del datasheet del fabricante. Por tanto, como yo tengo NPP de paneles en paralelo, lo que me da cada uno multiplicado por ese número de paneles en paralelo con un factor de seguridad de un 20%, para no llegar a hacer trabajar al límite el convertidor, tendría la intensidad I sub G, que sería la corriente, el amperaje máximo suministrado por el sistema de generación solar fotovoltaica. Y ese sería el crítico. ¿De acuerdo? Luego tendríamos también la corriente en la salida, que dependerá del consumo de las cargas, ¿vale? Lo que aquí llamamos IL, y de hecho tendría que coger un regulador de carga de manera que su intensidad que soportase, la intensidad que nos da el fabricante, máxima que soporta, debería ser o bien la máxima que tengo a la entrada o mejor dicho, la máxima de o bien la corriente de entrada procedente de generación fotovoltaica o bien la de la salida que proporciona ese regulador. ¿De acuerdo? Normalmente la crítica prácticamente podemos decir que es la de entrada. Es decir, en una instalación solar, en la crítica, la más elevada, siempre va a ser aquella intensidad proveniente del sistema solar fotovoltaico, que puede ser calculada, como comentábamos antes, a partir de las ramas en paralelo y de la intensidad que soporta, que proporciona, mejor dicho, un panel solar. ¿De acuerdo? Finalmente tendríamos la potencia de, aquí tendríamos el cálculo de este convertidor de CDC para ver números, pero finalmente tendríamos el último bloque a diseñar sería el inversor. Vemos que en el inversor hay varios aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la tensión nominal de entrada, teníamos que tener en cuenta, pues por ejemplo, cuál es la potencia, sobre todo este es el parámetro de interés, la potencia nominal, aparte de aspectos que ya se dan por hechos, como por ejemplo la forma de onda que va a proporcionar, normalmente es sinusoidal, pero sobre todo si son más antiguos, a veces no es exactamente sinusoidal,
pueden ser aproximaciones, ¿vale? Y evidentemente cosas como la frecuencia, etcétera, pues ya por normativa ya sabemos que va a ser 50 Hz en Europa, etcétera, etcétera, ¿vale? De todos estos parámetros, sobre todo lo importante es el segundo. ¿Cuál es la potencia nominal de nuestra instalación? A partir de la potencia de nuestra instalación, de la potencia que hay que proporcionar en la salida del inversor, teniendo en cuenta que va a tener un cierto rendimiento, fijémonos que podemos obtener la potencia necesaria del inversor. ¿De acuerdo? De hecho, aquí tenemos un cálculo, está hecho el cálculo aquí, ¿de acuerdo? De manera que si yo, por ejemplo, en esa instalación que comentaba en Lleida, pues tengo que suministrar 750 vatios con un cierto rendimiento típico que suele estar en del entorno del 85-90% en la mayoría de inversores, fijémonos que tendría que coger un modelo que sobrepasase 882 vatios. Por tanto, un modelo, por ejemplo, de 1 kilovatio para esa instalación estaría bien. Ojo, fijémonos que conviene que estemos por encima de este número, de estos 882, pero no muy por encima. Porque si yo miro la eficiencia de un inversor, fijémonos que la eficiencia muchos fabricantes nos la da como una curva de este tipo. Entonces, en función de la potencia, el tanto por ciento de potencia que yo suministro en la salida, teniendo en cuenta que el 100% sería la potencia nominal de nuestro inversor, fijémonos que la curva de eficiencia que yo comentaba, que estaba en torno del 90%, tiene esta forma. Y lo que veo es que cuando lo que estoy proporcionando en la salida del inversor está muy por debajo de su potencia nominal, me meto en una zona, que es esta de aquí, a la izquierda, donde la eficiencia deja de ser muy elevada. Nos vamos a eficiencias que fijaros que se van en torno del 50, 55, 60%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Coger un inversor que sea o que proporcione una potencia superior a lo que tengo que proporcionar en su salida, pero que no sea muy superior. Es decir, que esté algo por encima de este límite, de este valor, pero no muy, muy por encima. Porque el problema que puede suceder es que me pueda meter en esta zona de un rendimiento con cierta limitación en cuanto a eficiencia. ¿De acuerdo? Evidentemente aquí podríamos ver diferentes tipos de inversores, dependiendo de la potencia, pues más pequeños, más grandes, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí hay simplemente pues, información de datasheet, ¿de acuerdo? Que no vamos a entrar. De manera que lo último que quedaría sería el tema del wiring, del cableado. El tema del cableado que nos proporcionaría pues, un cableado adecuado para dos cosas. Para que la caída de tensión en las líneas no sea excesiva y que la temperatura, evidentemente, no supere un cierto margen que haga que la instalación pueda salir quemándose, pueda salir ardiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente, pues bueno, lo que ya conocemos sobradamente, es decir, calcular una sección de manera que cubra pues una determinada caída de tensión a través de una longitud de línea por donde va a circular una cierta intensidad. ¿De acuerdo? Como la instalación nuestra va a ser de este tipo, tenemos que localizar los diferentes tramos, cuántos metros vamos a tener, qué caída de tensión vamos a tener en cada uno de esos tramos, y a partir de estas caídas de tensiones y de estas longitudes, lo que tenemos que hacer es, mediante la ecuación anterior, pues calcular la sección de los diferentes tramos, que es lo que se suele hacer aquí, lo que tenemos aquí, que se suele hacer en forma de tabla, de manera que los diferentes tramos, por ejemplo, panel regulador, regulador batería, etcétera, etcétera, pues fijémonos que al final se calcula con la ecuación superior, con esta de aquí, se calcula una cierta cantidad de milímetros cuadrados de sección para cada uno de esos tramos, que acaban normalizándose en una sección normalizada que tenemos en Europa. ¿De acuerdo? El reglamento de baja tensión no entro, pero también explicita qué caída de tensión tiene que ser o tiene que tener las instalaciones en todo lo que sería una instalación nueva en territorio español, porque evidentemente tendría que seguir esa instalación el reglamento electrotécnico de baja tensión. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí no estoy entrando en qué dice el reglamento, pero tener en cuenta que si me voy a la normativa, por ejemplo, este tanto por ciento, que yo aquí lo pongo en forma de columna, esta columna, ¿de acuerdo? Viene explicitado, por ejemplo, también en el reglamento de baja tensión. ¿De acuerdo? Y con esto
básicamente sería lo más importante. El cableado que tendría que tener, pues posibilidad de un cierto margen de seguridad en función de si el cableado tiene cubierta termoplástica o termoestable. Es decir, para evitar sobrecalentamientos se suele utilizar una sección un poco más grande de la calculada para tener un factor de seguridad. ¿De acuerdo? Y finalmente acabaríamos, aparte de lo que sería, pues bueno, utilizar el cableado adecuado con colores normalizados y demás, acabaríamos con una tabla resumen. Una tabla, de alguna manera, que nos proporcionara toda la información para ver si nuestra instalación cubre, que sería esta fila de aquí, cubre la demanda energética a lo largo de los 12 meses del año, o hay meses deficitarios, que también podría pasar. Si hay meses deficitarios, tenemos varias soluciones. ¿Qué soluciones? Pues, por ejemplo, incrementar el número de días de autonomía, por ejemplo, o, por ejemplo, utilizar un sistema híbrido fotovoltaico eólico, que también es algo bastante interesante hoy en día, con un mini generador eólico, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, incrementar el sistema de generación fotovoltaica, etc. Es decir, tendríamos que valorar si esos números rojos que nos aparecen en los meses, sobre todo invernales, que son los más críticos, se pueden de alguna manera sobrepasar. ¿De acuerdo? Es decir, podemos pasar a color negro. ¿De acuerdo? Y básicamente esto es todo por mi parte. ¿De acuerdo? Gracias por la atención y si hay preguntas, cuestiones, comentarios, pues nada, yo creo que ahora es el momento de hacerlo. Gracias. Moltes gràcies, Herminio, per aquesta presentació. Realment ha sigut molt didàctica i tot molt ben estructurat. No sé si algú vol fer alguna pregunta. Començaríem el torn de preguntes ara mateix. Algú vol trencar el gel? No, doncs, si de cas, començaria jo amb una pregunta que m'ha sorgit, que més o menys crec que ja ho has comentat una mica, però m'agradaria potser anar una mica més enllà. I era sobre el tema de com dir-ho, manteniment, no? O sigui, què passa, com es té en compte no només la brutícia que es pugui acumular en els panells, sinó també si és important l'envelliment dels materials. És a dir, tenim una pèrdua d'eficiència dels materials a mesura que van passant els anys, a mesura que van funcionant amb el temps? Sí, seria una mica les dues preguntes, no? Com es té en compte això a l'hora de fer el disseny? El disseny, el dimensionat de la instal·lació ha de tenir en compte bàsicament dues coses, que és, d'una banda, has de tenir en compte quan calcules el nombre de panells que tu fas servir a la teva instal·lació, has de tenir en compte, sobretot, aquest paràmetre d'eficiència que apareixia abans, que ho he dit molt de passada, però que s'ha de tenir en compte, que és aquest paràmetre. És un paràmetre que molt sovint estic, a veure si ho localitzo. Aquí, aquest paràmetre. Aquest paràmetre de rendiment que apareixen aquí, que típicament aquí col·loco que és 85-95. Doneu-vos compte que aquest paràmetre no és el paràmetre d'eficiència fotovoltaica que jo tinc en un panell. Sabem que típicament un panell fotovoltaic comercial pot tenir una eficiència de voltant de 16, 14, 12, una cosa així. Aquest paràmetre que entra dintre d'aquesta equació no és aquest, no és aquesta eficiència, perquè aquesta eficiència ja està contemplada a la potència que dona el fabricant. En canvi, en aquesta equació apareix un paràmetre que li diem eficiència, però que típicament, sempre que està posat aquí, té en compte tot això, que és, per exemple, la brutícia que pot tenir el panell solar, aspectes de pèrdues per reflexió i coses d'aquestes que podria contemplar, per exemple, aquesta brutícia o aquesta opacitat que podria tenir el cristall quan ja aquest panell està durant 5-10 anys a la teulada. Per tant, aquest seria el primer punt a tenir en compte. Després, on podries curar-te en salut, si vols? Pues en els dies d'autonomia. Els dies d'autonomia que tu pots tenir a la teva instal·lació. És a dir, tu pots tenir, doncs, dir, bueno, em curo en salut i en lloc de 4 dies d'autonomia, que podria ser un nombre bastant típic, me'n vaig a 6. D'aquesta manera, contemplo que al cap de 10-12 anys d'una instal·lació està funcionant
doncs segurament la producció energètica solar, la producció fotovoltaica serà menor. Vale? Per tant, aquest seria un altre punt a tenir en compte. I després, a les bateries, també seria un punt crític, potser més que els panells solars, perquè les bateries sí que s'ha de tenir un sistema de manteniment, de manera que unes bateries, aunque son aquellas que el fabricant diu que no necessita mantenimiento, pues bueno, no necessita mantenimiento, però no està de més anar a veure cada X temps, sobretot si són instal·lacions molt grans, com està la situació de les bateries. Vale? Per tant, hi ha una banda d'actuació quan tu dissenyes la instal·lació, sobretot en paràmetres d'aquest tipus. Vale? Doneu-vos compte que el disseny passa per valors molt conservadors, en general. És a dir, quan tu estàs dissenyant la teva instal·lació, te vas a tenir tota una sèrie de paràmetres de pèrdues, vale? La KT aquesta que comentaven, a més intervé aquest paràmetre i tot això, per tant, és paràmetres que d'alguna manera contemplen la falta d'eficiència conforme els anys van passant, això d'una banda, però després has de tenir en compte el tema del manteniment. I el manteniment passa, sobretot, per mirar, no sé si cada any, però segurament passaria per aquí, vale? Per exemple, l'estat dels panells solars, que una pedregada doncs, no ha fet malbé un panell solar, això és una cosa a tenir en compte, per exemple, netejar la brutícia, vale? Si estem sobretot en zones que no plou gaire, doncs pujar a la teulada i netejar les superfícies dels panells solars i després el tema del manteniment de les bateries. Vale? Penso jo que és el més crític en una instal·lació d'aquest tipus. Vale? Perfecte. Moltes gràcies. Tenim alguna pregunta més? Ignasi diu. Sí, jo tenia una que està relacionada amb la que ha fet el Pere d'alguna manera, amb el tema de la brutícia. Nosaltres fa uns anys vam treballar amb el que es deia unes pantalles electrodinàmiques, que eren fonamentalment uns recobriments de polímers conductors que s'alimentaven de la mateixa potència generada per la cèl·lula per emetre les càrregues de tant en tant per essencialment fer sortir o descarregar tota la brutícia de la pols més fina que hi havia. Clar, nosaltres en aquell moment vam fer una cosa que era com molt prototípica, per dir-ho així, i molt cara. A tu et sona que nosaltres ho fèiem amb Ito, per exemple, que és molt car, suposo, l'Indium Tin Oxide. A tu et sona que això es tingui d'alguna manera en compte com a procediment per augmentar l'eficiència i reduir costos de No tinc números perquè que jo sàpiga és algo encara bastant experimental. Vale? Sé perquè l'ho he llegit, però l'ho he llegit segurament... Bueno, tu vas comentar que ho vas veure, jo no l'he vist implementat. Nosaltres ho vam treballar, de fet, vam dissenyar una d'aquestes. Però això està basada... Això originalment es va muntar una cosa d'aquestes per una missió que va anar a Mart, no? Clar, allà hi ha molta pols. Sí, exacte. Em sembla que era una aplicació d'aquest tipus, fotovoltaica per alimentar equipament aeroespacial. Però després nosaltres vam aplicar aquest principi a unes cel·les fotovoltaiques que s'aplicaven per centrals potabilitzadores d'aigua portàtils, que de fet es portaven a zones d'una empresa d'aquí, de Lleida. Es portaven a zones tropicals o zones de poc accés, no? Clar, òbviament, el CDT ens va dir que hi haurà del Pelotín, que això és una recerca que pot ser molt interessant, però que qui ho paga, no? Però per això preguntava si això fa uns 5 o 6 anys que m'han fet, si sonava. No. La veritat, conec en què consisteix i tal, però no sé si l'eficiència o millora de forma substancial el que seria el dimensionament d'una instal·lació d'aquest tipus, sobretot de cara al manteniment, que estàvem comentant abans. O sigui, ho desconec, totalment. Sí, perquè jo estava pensant fonamentalment per zones on no hi havia gent, no? No tens un operari que pot anar... Exacte, sí. Això jo ho vaig llegir fa uns anys, no és nou, però
no fa gaire, en una d'aquestes naus, bueno, d'aquests trastos espacials que s'envien allà, no sé si era Mars, sí, segurament, una sonda. Sí, era un equip fonamentalment liderat per danesos i van a l'agència europea, sí. Molt bé. Després t'he dit que no va caldre perquè la missió es va estavellar. Però bueno, aquestes coses passen. Bueno, passen, exacto. Vale, merci. Doncs, molt bé. Només, si no hi ha més preguntes, només recordar que un cop haguem acabat la presentació, penjarem el vídeo de gravació al canal de YouTube de l'INTE perquè tothom qui vulgui la pugui accedir. I agrair una altra vegada la molt bona disposició de l'Herminio per fer la xerrada i per tota la col·laboració en la difusió dels seminaris. Gràcies. Pablo Botín, suposo que està per aquí, comenta si seria possible descarregar la presentació. Sí, en principi, si algú vol, que o te la passo a tu, Pere, com vulgueu. La puc passar. O si vols, Pablo, m'envies un email, és herminio.martinez@upc.edu, ¿vale? Y te envío el documento, te envío el PDF. ¿Vale? O sigui que no n'hi ha problema. D'acord, moltes gràcies. Perfecte, doncs moltes gràcies a tothom per haver assistit i ens veiem el divendres que ve amb el penúltim dels seminaris. Gràcies a vosaltres per la invitació. Adéu. Quan ens deixin ens anirem a dinar, Bueno,